Bien, hermanos, hoy vamos a ver un estudio que de hecho este tema ya lo hemos visto en varias ocasiones. Quise nuevamente tratarlo porque bueno, hay algunos que se acaban de reincorporar, hay otros que se acaban de incorporar. Entonces, para que todos estemos, como dice alguien por ahí, en la misma sintonía, y vamos a ver, el estudio se llama Fe. Vamos a ver un poquito estas dos vertientes por donde luego se nos comenta qué es la fe. Vamos primero a Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 11, los versos del 1 al 6. Dice la palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y, muerto aún, habla por ellas. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Perdón. Bien, hermanos, mire, cuando te acercas a una persona que se dice cristiana y que está pues leyendo y esto, lo primero que te responde cuando le dices qué es la fe, te dice Hebreos 11.1. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero de ahí hay varios que han sacado algunas otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la palabra. ¿Sí? Se ha malinterpretado y bueno, de ahí por ejemplo, sacando de contexto este versículo, los de la doctrina de la prosperidad dicen eso, ¿no? Ya ves, si tienes fe, entonces si tú quieres un carro nuevo, una casa de lujo, pues tienes que esperarla ya. Debes de tener la convicción, ¿sí? O sea, de que sí va a ser de veras, aunque no la tengas, aunque no la veas. Y entonces yo me acuerdo que oí algunas personas que decían que predicaban, que decían, mira, en la mañana toma tu cubeta, llénala de agua, saca con un trapito y sal allá afuera, ¿sí? A la calle. Y entonces te van a decir, este está mal de la cabeza, ¿para qué quiere esto? Y tú le dices, para lavar mi camioneta nueva del año que me va a llegar con asientos de piel y no sé qué tantas cosas. Y ahí demuestras la fe porque entonces decían que esto era lo bíblico. No, hermanitos, no tiene nada que ver con esto. Es una tergiversación total de la palabra. La fe dice la certeza de lo que se espera. ¿Qué estamos esperando, hermanitos? Tenemos certeza de que va a venir nuestro Señor Jesucristo. Tenemos certeza de que después de dejar este mundo vamos a estar con nuestro Señor eternamente. Tenemos convicción de que nuestro Señor Jesucristo está aquí, ahorita, hermanitos, en medio de nosotros. Porque la palabra dice que donde dos o tres se reúnan, ahí yo estoy en medio. Entonces, hermanitos, esta reunión, aunque sea virtual, aunque sea como sea, estamos reunidos. Y recuerde, para nuestro Señor Jesucristo no hay tiempo ni hay espacio porque Él es el creador de todo eso. Entonces, Él está aquí, hermanitos. Y fíjese bien lo que va diciendo de la fe, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Bien, ¿qué es testimonio? Vamos a ver el diccionario, diccionario de la Real Academia, y dice testimonio, documento autorizado por funcionario público en el que se da fe de un hecho.
Entonces, el testimonio es un hecho, hermanito. Un hecho, o sea, real. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? ¿Sí? El autor de esta carta, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, o sea, sus hechos estaban bien de acuerdo a la palabra. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, o sea, constituidos se hizo, estuvo un hecho, de lo que no se veía, se hizo lo que se ve. Y eso, hermanitos, ya igual a últimas fechas, los científicos ya vieron que efectivamente la segunda ley de la termodinámica ya no aplica. Perdón. ¿Qué quiero decir con esto? Que de algo que no existía, existe. Y los grandes científicos dicen que efectivamente el universo se creó, algo que antiguamente se rechazaba totalmente. Pero ya lo están viendo, hermanitos, o sea, por varias situaciones ya de física avanzada, ¿sí? Se está viendo que efectivamente el universo hubo un momento en que se creó, no existía antes. Y si no existía antes, pues es muy probable que va a dejar también de existir. Entonces, esta palabra, Hebreos 11:3, que fue muy criticada por muchísima gente que decía que sabía de ciencias y todo eso, está corroborada actualmente. Dios creó todo lo que se ve, fue hecho a partir de lo que no se veía, efectivamente. Pero fueron hechos, hermanitos. O sea, sucedió, pasaron, ¿sí? Verso 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y recuerde este pasaje porque vamos a ver ya en otro sentido que es la fe. Pero bueno, por la fe Abel ofreció, o sea, hechos. Hizo algo, hermanitos. O sea, la fe es lo que está en tu corazón, pero lo demuestras con hechos. Y Abel, por la fe, ofreció a Dios más excelentes sacrificios que Caín. ¿Por qué? Porque, hermanito, recuerde que Abel, ¿qué es lo que ofrecía Abel? Pues ofrecía corderos. ¿Qué fue lo que le pidió Dios para el sacrificio? Corderos. Mientras que Caín ofrecía frutos del campo. ¿Sí? Hermanito, entonces, ¿en qué consiste esta fe? En obedecer lo que te dice Dios, confías en Él. Y por eso Abel tuvo esa fe para ofrecer excelentes sacrificios. Hermano, en ese sentido, nosotros, ¿qué es lo que hacemos para con Dios? ¿Hacemos lo que nosotros pensamos o hacemos lo que Él nos dice? Fíjate bien, la fe, ¿qué es? La fe, hermanitos, hasta donde vamos ahorita, es hacer lo que Dios nos dice en hechos. ¿Sí? Repito el verso 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelentes sacrificios que Caín, por lo cual alcanzó testimonio nuevamente, o sea, hechos. Testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. Hermanito, recuerda, este es Abel. Verso 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Se recuerda, Enoc es un personaje antidiluviano y Dios se lo llevó. Dice, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hermano, ¿cómo lo agradó? En hechos. Todos los días Enoc caminaba con Dios. Hermano, todos los días estás agradando a Dios. Y le digo una cosa, Enoc trabajaba. Enoc tenía una familia. Enoc tenía todas las cosas. Pero todos los días Enoc estaba con
nuestro Señor. Él agradó a Dios. Hechos, hermanitos. Fíjate bien, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué es imposible, hermanos? Pues porque no le estás obedeciendo. Hay algunas congregaciones que dicen que Dios, si tú eres hijo de Dios, pues no importa que seas desobediente. Y hacen una situación como los de la falsa iglesia, ¿sí? Donde dicen y comparan a Dios como un padre terrenal. Y te dicen, a ver, tú como papá, si tu hijo se porta mal, ¿ya deja de ser tu hijo? Y entonces parecería que estamos hablando con un griego, ¿no? De aquellos de la mitología y todo eso. No, hermano. Dios no tiene, escúchame bien, Dios no tiene hijos desobedientes. No los tiene. Porque Dios, una de las cosas que debemos de saber es que Dios es santo y Dios es Dios. Y aquí nos lo dice su palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos ver a nuestro Señor, ¿sí? Porque es necesario que que el que se acerca a Dios crea que le hay. Hay algunas personas que piensan que la Biblia ahí nos van a demostrar la existencia de Dios. No, hermanitos. La Biblia, ¿de qué se trata? El punto central es nuestro Señor Jesucristo. Toda su vida, todo su desarrollo, todo su propósito, todas las cosas de nuestro Señor. No es para demostrar que Dios existe. ¿Te quieres acercar a Dios? Debes de saber, ya debes de creer que Dios existe, ¿sí? Y además que es galardonador, dice, de los que le buscan. O sea, si tú buscas al Señor, Él te va, lo voy a poner en otras palabras, te va a premiar. Y es un premio que es mucho mejor que cualquier oro y plata de aquí, que cualquier rancho, que cualquier casa, que lo que sea, es la vida eterna, ¿sí? Entonces, hermanitos, vemos cómo, y si se sigue Hebreos 11, va a haber a un sinnúmero de personajes bíblicos que en hechos demostraron su fe. Eso es lo que trata todo este capítulo, hermanito, para que nosotros entendamos que tenemos que mostrar nuestra fe. Porque si no la mostramos, pues como si no la tuviéramos. Vamos a la carta ahora de Santiago, capítulo 2, los versos del 17 al 26. Mire, aquí en la iglesia estaba entrando un movimiento muy, pues diabólico y sutil, donde decía que tú servías a Dios con la mente, que tú servías a Dios con el alma, pero el cuerpo el cuerpo se iba a quedar aquí, o sea, el cuerpo no era importante. Entonces, con que tú creyeras y con que tú te imaginaras muchas cosas para el Señor, con eso bastaba. Si tú no hacías nada, no había ningún problema. Pero si tú hacías algo medio mal, pues no había problema, porque era el cuerpo. Y malinterpretan algunas cartas del apóstol Pablo para confundir a muchos en aquel entonces de la iglesia. Ese movimiento de las gentes diabólicas se llamó gnóstico y todavía existe, hermanitos. Y Santiago, ¿sí?, empieza a quitar, ¿sí?, toda esa basura que toda esta gente quería dejar aquí en la iglesia. Vamos desde el verso 17. Así también, dice, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Fíjate bien, hermano, lo que nos está diciendo aquí la palabra del Señor. Si tu fe, si tú dices que tienes fe, pero no muestras nada de esa fe, pues ¿de qué sirve? Está muerta.
Tú me puedes decir, no, es que Jesucristo es mi Señor, yo por Él lloro todas las noches, yo por Él estoy así. Y te dicen, ¿sabes qué? Mira, ahí en tu casa tienes un enfermo. Ve y atiéndelo. Ah, no, ¿yo por qué? No, no, eso sí no. ¿Sabes qué? Haz esta situación, haz una comida para llevársela a unas personas que ahorita no la pueden hacer. No, pero yo, ¿por qué? Si ellos tienen mucho dinero, que se vayan a un restaurante. Fíjate bien, ¿estás manifestando tu fe? A lo mejor piensas que tienes que manifestar tu fe en ti mismo o en ti misma. ¿Cómo? Estando bien cómodo y estando haciendo lo que tú quieres. Esa no es la fe que salva, hermanos. ¿Sí? La fe debe de tener obras para mostrar en dónde está tu fe. Si tu fe está en nuestro Señor Jesucristo, tú vas a hacer lo que nuestro Señor nos diga. Ahora, no esperes que venga nuestro Señor así, que tú lo puedas ver, o que venga un ángel y te diga, hermano, para eso constituyó su iglesia, precisamente para eso, ¿sí? ¿Para qué? Para que mostremos nuestra fe a través también de las obras que Él mismo ya preparó, hermano, así lo dice la palabra. Desde un principio Él preparó estas obras que nosotros vamos a hacer después, ¿sí?, ya de estar en el camino del Señor. Verso 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Fíjese bien, el punto central es la fe. Nadie quita eso, hermanitos. ¿Sí? A la carta de Santiago precisamente la han criticado porque dicen, no, es que él dice que la salvación es por obras. No, 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 no. Fíjate bien. Muéstrame tu fe sin tus obras. Está hablando de la fe. La fe es el punto central porque todos somos salvos a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero tienes que mostrar que tienes fe. Y dice, y yo te mostraré mi fe por mis obras. No está diciendo, yo te mostraré mis obras y por eso soy salvo. No, está mostrando la fe. Verso 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Fíjate, hermanito, aquí algo que de repente mucha gente como que pasa muy rápido la lectura. Tú crees que Dios es uno. Hermano, ¿cuántos dioses tenemos? Por eso insistimos mucho en esto. ¿Sí? Hay algunos grupos cristianos que ni siquiera creen que Dios es uno. Están pensando que hay 3 dioses, están pensando que hay 9 dioses, están pensando que hay varios dioses. No, Dios es uno. Y si eso piensas, si eso crees, dice la palabra, bien haces. Pero déjame decirte, dice el apóstol Santiago, hay una situación. Los demonios son ángeles caídos, pero antes de caer, veían a Dios, porque son espíritus. Y ellos saben que Dios es uno y tiemblan, porque conocen el poder de Dios. Verso 20, mas quieres saber, y aquí le está hablando precisamente a esos gnósticos, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Hermano, vano, la definición de vano es arrogante, presuntuoso, envanecido, inútil, infructuoso. Entonces, hermanito, una persona que anda arrogante, diciendo que, él como sabe, y él, grandes cosas, pero no muestra su fe, una persona que es un inútil, que no sirve para nada, a estos está dirigido, hermanitos. Esos inútiles que nada más están estorbando en la iglesia, ¿sabes qué, hermanito? Le está diciendo, tienes que hacer obras para mostrar tu fe. Si no, de balde estás aquí.
Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Fíjate bien, ¿cómo mostró Abraham esa fe que tenía en el Señor cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo? Y si usted lee más adelante, se va a dar cuenta que Abraham no estaba pensando, hermano, que sacrificara a su hijo Isaac y le iban a dar otro hijo. No. Abraham estaba consciente, perfectamente claro en ese sentido, confiado, de que si sacrificaba a Isaac, lo iba a resucitar nuestro Señor y se lo iba a devolver. Pero en hechos, o sea, hermano, acuérdese que este Abraham ya tenía el cuchillo en la mano y el ángel le dijo, detente. O sea, sí lo iba a sacrificar, hermanos, porque el Señor se lo había dicho. Esto no se trata de sacrificar ahora a seres humanos. ¿De qué se trata, hermano? ¿Cuál es tu gran pasión? Porque déjame decirte que algunos que se dicen cristianos, su pasión no es Cristo. ¿Cuál es tu gran pasión, hermano? Déjame decirte, hace algún tiempo, una de mis pasiones era leer la literatura griega. Y lo tomé como basura cuando encontré la Biblia, hermanos. Hay algunos que su pasión es el deporte. ¿Sabes qué? Lo debes de tomar como basura ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Hay otros que es el trabajo. Lo debes de tener como basura. No significa que no vas a trabajar, no significa que no vas a hacer algunas otras cosas. Pero, ¿qué es lo que te debe de apasionar? ¿Sí? Es conocer a nuestro Señor Jesucristo y ser obediente a Él. ¿Qué significa? Tener todos los días, hermanitos, fíjate bien, todos los días, darles fruto a nuestro Señor a través de los hechos, de las obras que hagas, hermanitos. ¿Sí? Eso fue lo que hizo Abraham, hermano. Todos los días, todos los días. Y él hacía, y aquí lo vemos ya un hecho extraordinario. Cuando va y el Señor le dice, haz esto. Y ahí está la muestra de su corazón para él mismo. Verso 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Fíjate bien, la fe que tenía Abraham actuó exactamente igual, juntamente con sus obras. ¿Cuánta fe tienes, hermano? ¿Cuánta fe? Porque dice nuestro Señor que si tuvieras la fe de una semilla de mostaza, moverías montañas. Y sabes qué, mucha gente dice que eso es algo figurado. No, no. Eso es algo real. Sí. Hermano, por la fe hemos movido nubes para que no llueva. Por la fe, hermanitos, hemos hecho en el nombre de nuestro Jesucristo que se levanten muertos, que sanen enfermos. Hoy, hermanito, no hace miles de años. Hoy la fe en nuestro Señor Jesucristo nos hace que hagamos lo que nuestro Señor nos diga confiadamente. Para quien es toda la honra, todo el poder, toda la alabanza, toda la adoración, toda la gloria para nuestro Señor Jesucristo, hermano. Entonces, fíjate bien, la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras. Hermano, cuando se es joven y empiezas a ver cómo se manifiesta el poder de Dios, te digo una cosa, tu fe se va haciendo cada vez más fuerte y más fuerte. Y la fe se va perfeccionando por esas obras que ves.
que el Señor va realizando. Pero cuando no, ¿sabes qué? Estás a la puerta de darle la espalda a nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú no te adentras en la fe, empiezas, mucha gente dice a enfriarse, ¿no? La verdad es que te empiezas a ir de la presencia de Dios. Y ese es un grave problema, hermanitos. Verso 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Igual que Enoc, hermanito. Y lo quiere para ti ahora, para que tú también seas su amigo. Porque acuérdense lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Si ustedes hacen lo que yo les ordeno. Esa es la clave, hermanitos. Verso 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea, se habla de justificación en cuanto a que muestras, no que por las obras te salves, ¿sí? Asimismo, vuelvo a repetir, hermano, esto está dirigido a ese grupito que estaba entrando, que decía que no importaba obras, que no importaba lo que hacía tu cuerpo, porque se iba a quedar aquí y se iba a volver cenizas. No, sí importa, hermanitos. Dice, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hermanitos, tenemos que ver bien qué es lo que estamos haciendo, porque de acuerdo a lo que hagamos, estamos mostrando en dónde está nuestra fe. Si yo quiero trabajar 23 horas al día, ¿en dónde está mi fe? En el trabajo. Si yo quiero ser un, no sé, gran literato, ¿no? De esos que escriben libros y escriben poesías y no sé qué tantas cosas. Me paso 20 horas leyendo literatura y escribiendo y todo eso, pues ¿dónde está mi fe? Ahorita me acordé, cuando estaba muy joven, me enteré, Bruce Lee, ya yo creo que ninguno de ustedes sabe quién es Bruce Lee, fue un super karateca en su tiempo, ¿no? Él, hermanitos, practicaba diario 12 horas. ¿Dónde estaba su fe? ¿Dónde estaba su pasión de esa persona? Pues ahí en el karate, en el ejercicio, ¿sí? Y nuestra pregunta es, nosotros como cristianos, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra pasión? Vamos a Romanos capítulo 3, los versos 30 y 31. Dice la palabra nuevamente, fíjese bien que dice, porque Dios es uno. Hermano, vuelvo a repetir, soy insistente, sí, hermanitos, porque es necesario. Tenemos un solo Dios. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Hermanito, ¿cómo vamos a ser justificados? Nuevamente por la fe. Tanto a unos como a otros, a los de la circuncisión y a los de la incircuncisación. Hermanitos, tenemos todos como seres humanos, tenemos posibilidad de salvación. Esa justificación se hará por fe. Y entonces, esos gnósticos, ahorita está escribiendo el apóstol San Pablo, pero esos gnósticos querían entrar por ahí. Pero el verso 31, fíjate lo que dice. Luego, por la fe, invalidamos la ley. ¿Qué es lo que mucha gente dice ahora? ¿Sabes qué? Nosotros ya estamos en el nuevo pacto. La ley mosaica no nos sirve para nada y podemos hacer lo que querramos. Por eso vino Jesucristo en la cruz,
y haga lo que haga, voy a ser salvo. No, no es cierto. Eso no dice la Biblia, hermanos. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, porque nosotros estamos en una ley superior, hermanitos. Entonces, la fe no invalida, hermanitos, la ley, la confirma y la hace todavía superior a la antigua ley mosaica. Bien, hermanitos, hasta ahorita esta parte de la fe en que van sacando algunos para tratar de torcer la interpretación bíblica, ya vimos, no es así. Nosotros tenemos que manifestar en obras la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y si no, hermanitos, pues es una fe muerta. Esa fe no salva. La que no tiene obras, la que no demuestra en hechos lo que se está haciendo en cuanto a creer en nuestro Señor Jesucristo, es una fe muerta. Esa fe no salva. Tenemos que mostrar en hechos que sí creemos en nuestro Señor y que le obedecemos porque confiamos en Él. La otra parte, vamos a ver un poquito de etimología de fe. Fe, hermanitos, el nuevo pacto en su mayoría nos llegó, no quiere decir que haya sido escrito en el original así, pero nos llegó a nosotros en griego, la mayor parte. Entonces, esa fe estaba hasta donde se tuvo esos manuscritos, está en griego. Y fe viene de una palabra griega que es pistis. Pero pistis viene también de una palabra griega que es peito o peito, pero es una TH, peito, ¿sí? La TH suena así entre T y D, ¿sí? Peito. Y peito significa obedecer confiadamente, ¿sí? Bien, hay otra palabra que también resalta en el Evangelio, que es creer. Creer en el griego, creer viene de la palabra, es la que se traduce pisteu. Y pisteu viene de la palabra pistis. Entonces fíjese bien, así en español, cuando decimos creer, creer viene de la palabra fe. Y fe viene de las palabras obedecer confiadamente. Entonces, cuando en la Biblia te encuentras la expresión creer o fe, debes entender que en la mayoría de las veces se te está diciendo obedece confiadamente. Vamos a Hechos, capítulo 16, los versos 26 al 34. Es cuando estaba en la cárcel el apóstol Pablo, Silas, estaban ahí custodiados y sucedieron varios hechos. Fíjense bien. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Esto es porque estaban cantando salmos, todo esto, y de repente vino este terremoto y la cárcel, han visto, bueno, a mí sí me ha tocado de veras, pero se ve así como que se sangolotea, se sacude, o sea, todo el edificio. Entonces la cárcel se sacudía y al instante, fíjate bien, se abrieron todas las puertas, o sea, todas las celdas, las puertas que estaban ahí, ¿sí? Se abrieron todas, no quedó ni una cerrada, hermanitos. Y las cadenas de todos se soltaron. Fíjate bien, aparte de que estaban adentro de la celda, tenían cadenas en los pies. O no sé si en los pies y en las manos. ¿Sí? Pero esas cadenas se soltaron, se abrieron. Ya eran libres de hacer lo que quisieran, irse o lo que sea. Y fíjese el verso 27. Aquí en muchas ocasiones nosotros malinterpretamos porque decimos, pues ya soy libre, vámonos. O sea, no me importa nada de lo demás.
Ahí es un problema de la gente, porque ahí se manifiesta no ser cristiano. Ahorita vamos a ver por qué. Hermano, eso de que, no, pues yo ya estoy bien, yo ya me voy. A mí me pasó cuando luego vamos en carretera, en caravana, y de repente alguien dice, nah, están lentos, yo ya me voy. ¿Sabes qué? Estás abandonando a los demás hermanos y te estás yendo a una carrera, ¿sí? Tú solo. Fíjate bien, el Señor nos quiere, dice la palabra, como carbones juntos. ¿Para qué? Para que nadie se esté enfriando, todos estemos bien. Pero cuando alguien dice, miren, lo que a ustedes les pase, bueno, no que lo digan, lo están pensando, lo que a ustedes les pase, no me importa, yo me voy. Ahí hay dos problemas. Uno, porque está abandonando a los demás. Y otro, porque ¿qué pasaría si le sucede algo? ¿Sí? Entonces, aquí, fíjese bien, las puertas estaban abiertas y los candados, las cadenas ya los habían soltado. Verso 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Por qué se iba a matar, hermano? La ley romana decía para las personas que tenían custodios bajo su cargo, que si un custodio, una persona que estuvieran custodiando, se les iba, ¿sí? Se escapaba, la pena de esa persona se aplicaba al carcelero, al que era el custodio de esa persona. Entonces, imagínense aquí, todas, todas las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. ¿Cuántos presos había? No sé, no lo dice, pero nos imaginamos que eran bastantitos. Imagínense todas las penas, pues ya lo que le correspondía a cada preso iba a ser sobre el carcelero. Entonces, ¿qué pensó el carcelero? Pues mejor me mato. ¿Para qué voy a estar aquí sufriendo todo esto? Mejor termino y se acabó. ¿Y qué dice San Pablo? Fíjese bien, verso 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún daño, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Qué hubiera pasado, hermano? Si hubieran dicho, pues mira, Dios ya me salvó, yo ya me voy. Esta persona, si se hubiera matado, ¿a dónde se hubiera ido, hermano? Al infierno, porque no era creyente. Todos los que no creen en nuestro Señor Jesucristo, y estamos hablando de creer, o sea, de obedecer confiadamente, su destino es el infierno. Recuerde eso. Usted puede verlo muy buena persona, puede verlo muy moral, puede verlo como quiera. Es que a mí me ayuda mucho. Ajá, ¿y qué? ¿No cree en nuestro Señor Jesucristo? Se va al infierno. Todas las personas que mueren sin creer en nuestro Señor y luego llega alguien y le dice al familiar, ay no, mire, ya dejó de sufrir, ya está descansando en paz. No, si no cree en nuestro Señor Jesucristo o no creyó durante su vida, no está descansando en paz, hermanos. Y eso nos debe de apurar los pies y la garganta para predicar el Evangelio. ¿Te cae muy bien una persona? Imagínate que en 2 minutos se muera. ¿A dónde se va a ir si no cree en nuestro Señor Jesucristo? Pero creer significa obedecer confiadamente. Y tenemos nosotros, hermanitos, que dar esas muestras, ese testimonio, para que a la hora de la resurrección es lo único que el Señor nos va a decir, a ver, aquí está todo esto. Sea bueno o sea malo, nos lo va a poner. Y entonces, ¿cómo vas a responder? Entonces, dice el verso 29, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando, ¿por qué? Pues porque decía, ¿y si faltan? ¿Qué va a pasar conmigo?
y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Fíjense bien, él veía que Pablo y Silas le habían salvado la vida. Pero ahorita vamos a ver, le fueron explicando que no habían sido ellos, sino el Señor. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fíjate bien, él sabía que no estaba en salvación. Muchas personas fuera del Evangelio saben que no son salvos. Y algunos hasta jugando, no sé cómo, dicen, yo sé que me voy a ir al infierno, pero ya están todos mis cuates. No tienen idea de cómo es el infierno. Y fíjese bien, ¿qué le respondieron? Ellos, o sea, Pablo y Silas, dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este creer, ¿qué significa? ¿Qué dijimos que era, hermanitos? Obedece confiadamente. ¿Y cuál es la obediencia? Arrepiéntete. Restaura. Y sigue a nuestro Señor en todas sus ordenanzas. Y entonces, ¿sabes qué? Serás salvo. Aquí hay algo importante, porque en aquel entonces decir que Jesucristo era tu Señor era pena de muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Señor, hermanitos, es Kyrios. Y Kyrios es amo, o sea, alguien dueño de todo, ¿sí? En el sentido total de todo o de alguien o de algo, pero en un sentido total, totalmente es tu dueño. Entonces, en aquel entonces, hermanitos, el, el único dueño para el imperio romano era el emperador. Entonces, decir que alguien era mi Señor, por ejemplo, Jesucristo, entonces me mataban porque yo estaba rechazando al emperador. Y aquí por eso le dice, cree en el Señor Jesucristo. No le está diciendo, cree en Jesucristo. Está diciendo en el Señor, para que sea tu Señor. Y entonces serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor. Fíjense bien, aquí es donde cambian la vista. No es a nosotros, es al Señor, a Jesucristo. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, fíjate bien, ¿qué fue lo primerito? Una muestra de arrepentimiento. Les lavó las heridas. A esa hora. No le importó ninguna otra cosa. Él quiso hacer esas obras de fe, hermanito. Esas obras son las que tenemos que hacer, hermano, ¿sí? Y enseguida se bautizó con todos los suyos. Fíjate bien. ¿Cuánto tiempo, hermanitos? Tardó en bautizarse de inmediato. ¿Por qué? Porque mostró esa fe, ¿sí? Y llevándolos a su casa, fíjate bien, les puso la mesa. ¿A qué horas? A deshoras de la noche. Y fue y preparó de comer. Y fue y les sirvió la comida. Esas son las obras de fe, hermano, ¿sí? Y se regocijó, fíjate bien, no es de que, híjole, pues ya ni modo, hay que darles de comer, ¿no? Pues a lo mejor ni han comido. No, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hermano, vamos a ver este penúltimo pasaje. Vamos a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, primero del 22 al 24 y después del 35 al 43. Es un poquito largo, pero quiero que lo asimilemos por algunas cosas que están pasando aquí en la congregación. Dice, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fíjate bien, primero la salvación y después la vida aquí. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Aquí está otra historia entremezclada. Nos vamos hasta el verso 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto,
¿para qué molestas más al maestro? Fíjate bien, ¿cómo lo están identificando a nuestro Señor Jesucristo? No como el Señor, sino como un maestro. Puede ser un divino maestro, un excelente maestro, pero maestro, no Señor. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas. Fíjate bien lo que le dijo: cree solamente. O sea, obedéceme confiadamente, confía en mí y obedece lo que te voy a decir. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y fíjate bien, ahí, si hubieran tenido fe, si hubieran creído en nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hubiera dicho la multitud esa que estaba ahí? No, pues sí. O sea, Jesucristo dice que duerme, entonces duerme. Entonces vamos a ver qué hacemos. Pero fíjate bien cuál es la contestación de toda esa turba, ¿sí? Y se burlaban de él. Hermano, cuando tú no crees lo que nuestro Señor Jesucristo te está diciendo, haz de cuenta que en tu corazón te estás burlando de nuestro Señor. El Señor te dice: haz esto, lee la Biblia para que me conozcas, dice el Señor. Ora para que estemos juntos. Pero ¿sabes qué? Tú ni lees la Biblia ni oras. ¿Sabes qué estás haciendo? Te estás burlando o queriendo burlar de nuestro Señor Jesucristo. La palabra, nuestro Señor Jesucristo, a través de la palabra te dice: de una boca no puede salir agua dulce y agua salada. ¿Qué te está diciendo? No puedes decir que eres cristiano y andar diciendo de majaderías, de groserías, como una persona endiablada. No, no se puede hacer eso, hermanos. Pero tú dices: es que yo así muestro que yo soy bien no sé qué. ¿Sabes qué? Tu corazón quiere burlarse de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios no puede ser burlado. Grande va a ser tu ruina si sigues haciendo esas cosas. ¿Sí? Y tú dices: bueno, pero me voy ahí donde nadie me ve y hago otras situaciones, hago otras cosas. Dios está en todo lugar. Y Dios conoce la intención de tu corazón. Hermano, cree solamente. Porque si no, no vas a ver milagros. Dice la palabra: y se burlaban de él. Mas él, fíjate bien lo que hizo: echando fuera a todos. ¿A todos quiénes? A todos esos que se estaban burlando. Los echó, no les pidió de favor que se fueran. Los echó de ahí. Echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Porque si nuestro Señor hubiera agarrado a la niña y le hubiera dicho: levántate de entre los muertos, ¿sabe qué? Todos los muertos de ahí, de alrededor, se hubieran levantado. Ese es el poder de Dios, hermano. Pero le dijo: niña, a ti te digo, o sea, específicamente a ti, nada más a ti, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Mira, hermano, esto también por experiencia, cada vez que hay una situación así, llegan con mucha hambre. ¿Por qué? No lo sé, pero sí llegan con mucha hambre. ¿Y por qué luego no vemos milagros entre nosotros? Vamos a Mateo capítulo 13, los versos 54 al 58. El Evangelio según San Mateo, capítulo 13, los versos del 54 al 58.
Dice, y venido a su tierra, a la tierra de nuestro Señor Jesucristo, donde fue criado, donde fue, pues desde jovencito, pues, que se fue desarrollando, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, fíjate bien, ¿qué es lo que decían esa gente que estaba ahí, que se maravillaban de lo que decía nuestro Señor? ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Fíjate, ¿no es este el hijo del carpintero? Pero esa expresión es con desprecio. Esa expresión es de que, oye, pues ¿cómo vas a ver si es de un carpintero? Es hijo de un carpintero. Hace mucho tiempo, en una congregación donde estuvimos, el pastor que estaba predicando y estaba hablando mal de otro pastor de otra congregación que efectivamente estaba mal, pero utilizó un argumento. Esta persona era médico, era de los niños, ¿sí? Estaba especializado en eso, pero tenía un trabajo en Pemex, ¿sí? Y entonces pues ganaba bien. Y lo que dijo de la otra persona, porque precisamente esa persona, su oficio era la carpintería. Y entonces estaba hablando y de repente dijo, sí, ¿cómo le van a hacer caso a ese que es un carpintero? Igual con desprecio. Y me acuerdo que al final, sí, ya cuando acabó todo, yo me acerqué y le hice ese comentario. Le digo, efectivamente, digo, yo conozco a esta persona. Yo estuve en esa congregación, por eso me salí. Le digo, pero utilizar un argumento así, despectivamente de su profesión o de su forma de ganar la vida, digo, es lo mismo que utilizaron con nuestro Señor Jesucristo, cuando lo trataron de minimizar y de burlarse de él, que era hijo del carpintero. Me acuerdo que se molestó mucho y me dejó de hablar, ya después nos salimos de ahí. Pero hermanos, no podemos utilizar un argumento así. O sea, porque alguien tenga un trabajo de otra cosa diferente al nuestro, no significa que sea ni mejor, ni peor, ni nada. Lo importante es la escritura y lo que estamos nosotros haciendo en hechos. Recuerde esto porque hay algunos que utilizan eso como para desprestigiar. ¿Sí? Repito, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Fíjate bien, o sea, tratando de desprestigiar a nuestro Señor Jesucristo por, entre comillas, el origen que ellos creían que tenía. ¿Sí? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Ahí es donde no tienen la honra, hermanitos, porque los conocen. Verso 58. Y fíjate bien, ¿qué está sucediendo aquí en la congregación? Y no hizo allí muchos milagros. Fíjate bien, ¿quién no hizo muchos milagros? Nuestro Señor Jesucristo, el ungido de Dios, el Mesías. No hizo ahí muchos milagros. ¿Por qué? ¿Cuál fue la causa por las que no pudo hacer muchos milagros? Fíjate bien, a causa de la incredulidad de ellos. ¿Por qué no creían, hermanos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no le obedecían confiadamente. Incredulidad, la definición de un diccionario, es falta de fe y de creencia religiosa o repugnancia o dificultad en creer algo. Hermano, ¿tenemos fe? Si tenemos fe, si creemos en nuestro Señor Jesucristo, es porque mostramos en obras que tenemos confianza en Él y le obedecemos. La persona que no tiene fe,
La persona que no cree en nuestro Señor Jesucristo es porque ni confía en Jesús, nuestro Señor, ni, ni cree en Él, ni tiene confianza en Él. Entonces, hermanitos, tenemos que hacer un alto en nuestra vida y ver realmente qué es lo que está pasando con nuestra creencia. ¿Tenemos confianza en Faraón y en sus caballos? Es decir, ¿tenemos confianza en las personas? ¿Tenemos confianza en esa persona que me menosprecia, en esa persona que no me valora, en esa persona que está lastimando a mis hijos, pero que me da algo para sobrevivir? ¿Sabes qué? Significa que no tenemos confianza en nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro corazón se burla de Él porque está más a gusto con esas personas pecadoras. Y, como dice, la incredulidad es una repugnancia a creer en nuestro Señor. Hermanos, debemos de manifestar nuestra fe, debemos de manifestar nuestra creencia en nuestro Señor Jesucristo. No hay posibilidad, como en muchas ocasiones yo les digo, bueno, pues yo comprendo algunas situaciones, pero nuestro Señor no. ¿Por qué? Porque Él pasó todo, absolutamente todo, para que tú y yo seamos salvos. No le importó ninguna otra cosa, hermanos. ¿Sí? Y nosotros ponemos como pretextos, ponemos como justificaciones, es que si no yo, entonces, es que si no yo aquello. Bueno, he visto muchas personas que dejan los servicios. ¿Por qué? Porque se van a trabajar. ¿El trabajo es pecado? Claro que no. Pero cuando tú pones el trabajo por encima de un servicio que ya sabías, déjame decirte que te estás tratando de burlar de Dios. Cuando tú no estás pensando en cómo hacer para que las personas que están a tu alrededor crean, sino tú estás con una frialdad en tu corazón diciendo, bueno, pues si no creen, pues es su problema. Déjame decirte que estás teniendo en poco el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La fe, hermanitos, recuerda, y el creer es obedecer confiadamente. ¿Cuántos pajarillos se quedan sin comer, hermanos? ¿Cuántos lirios del campo están mal vestidos? Y dice nuestro Señor, si ellos, que ni trabajan, ni hilan, ni nada, así los pone Dios, pues tú haciendo su voluntad, imagínate cómo te va a poner. Hermanitos, hoy es tiempo nuevamente de aplicar la Escritura a nuestra vida. Vamos a orar por un momento, hermanos.